Queridos hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Gusto de saludarles una vez más. Por aquí nuevamente, por la gracia de Dios, tratando de comunicarnos con ustedes para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Así que, bienvenidos mis hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad una vez más de poder congregarnos a través de este medio virtual para tener una meditación en la palabra de Dios. Así que bienvenidos, queridos hermanos, y que Dios hable hoy a sus corazones, que Dios sea permitiendo que la luz de su palabra ilumine nuestro entendimiento y nos permitan entender y comprender el mensaje que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, Dios les bendiga y hable a sus corazones en este día. Alabamos a nuestro buen Dios por darnos este privilegio una vez más. Es por Él que vivimos, es por Él que podemos tener el conocimiento de su verdad. Él nos dejó su palabra para que la estudiemos y en consecuencia, pues nosotros debemos estar atentos y dispuestos a escucharla y a meditar en ella. Así que bienvenidos, amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les ilumine y que la gracia de nuestro buen Dios se manifieste hoy en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, por permitirnos hoy estar aquí reunidos. Hermanos, mientras se conectan los demás hermanos, los que ya estén conmigo en el chat, viendo la transmisión, entonces les invito a que con una mente y un corazón dispuesto, encomendemos este tiempo en las manos de nuestro buen Dios, para que Él sea guiando nuestras vidas, guiando mis palabras y disponiendo sus corazones en esta noche para el estudio de su gloriosa palabra. Entonces, les invito a orar a todos los hermanos que ya estén conectados. Inclinemos el rostro y con reverencia, acompáñenme en esta oración. Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendigo en esta hora de la noche, colocando delante de ti mi vida y la vida de todos mis hermanos y amigos que se conectan en esta hora, los que se están conectando y los que se conectarán y escucharán este video y verán esta enseñanza. Padre, yo te ruego en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé la gracia de comprender tu palabra, de atesorarla en nuestro corazón, de practicarla en nuestro diario vivir. Ayúdanos a crecer espiritualmente, ayúdanos a entenderla cada día más y ayúdanos a ser transformados cada día más a la imagen de tu Santo Hijo Jesucristo. Te pido por favor que guíes mis palabras, Espíritu Santo, que me permitas hablar lo que es recto y justo ante tus ojos, amado Padre Celestial, que me guíes, Señor, en mis pensamientos y en todo lo que diga. Ayúdame, Señor, en mis debilidades y concede, Padre Santo, que lo que yo hable sea conforme a lo que está escrito en tu bendito libro. Ayúdame, Padre Santo, a edificar a tu pueblo, a exhortarlo y animarlo a vivir cada día conforme a tu santa voluntad, amado Dios. Padre, y coloco este tiempo en tus manos y ruego que seas tú ayudándonos y glorificándote, seas tú en este tiempo, Padre bendito, para gloria de tu nombre y el beneficio de tu pueblo, de tu iglesia. Colocamos a cada familia, a cada hermano en tus santas manos y te ruego, Padre, que obres a través de tu espíritu y la enseñanza para el bien de sus almas. Damos gracias a ti por lo que nos das cada día, mi Señor, el alimento, el techo, la familia, el trabajo, Señor. Eres tú quien provees todo. Por eso te alabo y te bendigo, Padre bendito, dándote la gloria,
la honra y el honor, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus santas y gloriosas manos, en el nombre de tu amado y santo Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver quién está conectado por acá. Hermano Alexander Ruiz, desde Acacias, con su esposa, con su hijo, están conectados. Bienvenidos, amados hermanos. Dios les hable a su corazón en esta noche. Hermano Ulises Ayala también está fielmente conectado. Dios lo bendiga. Hermano Juan Diego también está conectado con nosotros. Dios hable a su corazón. La hermana Ana Mora también, bienvenida. La hermana Rosalba Moreno, como siempre, bienvenida y conectada cada miércoles. Hermano Alfredo Rincón con su familia también bienvenido. Dios lo bendiga. Hermano Narciso Hernández y la hermana Araceli también están conectados, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos. Hermana Eliana Jara con su hijo y tal vez con su esposo, si ya llegó. Dios los bendiga. Hermano Alexander Albarracín, también bienvenido, hermano. Dios lo bendiga y hable a su corazón. Y a todos los demás hermanos que estén conectados, una cordial bienvenida y que Dios sea hoy de gran provecho en la enseñanza de su santa palabra para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a dar inicio a la predicación de la palabra de Dios en este día. Entonces, recuerden, hermanos, que estamos estudiando el libro de los Salmos. Continuamos con el estudio de los Salmos y hoy daremos terminación al estudio y meditación del Salmo 19, que ya lo hemos estado estudiando desde 2 miércoles atrás. Así que les invito a leer este Salmo, amados hermanos, una vez más, como un abrebocas y para elevar nuestro corazón al Señor en esta noche. Leamos el Salmo 19. Les animo, les invito a que abran sus Biblias, hermanos, y lean conmigo la palabra de Dios. Salmo 19 en su totalidad, solo tiene 14 versículos. Dice así la palabra de Dios y el título que le han dado es Las obras y la palabra de Dios. Verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén y amén. Este maravilloso y precioso salmo no nos cansaremos de leerlo nunca. Es imperativo que nosotros los cristianos, si es posible, lo aprendamos de memoria, porque es un salmo que tiene muchísima enseñanza y es tan claro y tan maravilloso en sus palabras.
Recordemos, amados hermanos, que este salmo para su estudio yo lo dividí en tres partes. Del versículo 1 al 6 vimos el libro de la creación de Dios. Los versículos 7 al 11 vimos el libro de la ley de Dios, que fue la enseñanza pasada. Y en número 3, los versículos 12 al 14, vemos el reconocimiento de la impotencia humana. Ya hemos estudiado los dos primeros puntos y el día de hoy consideraremos el tercer punto, es decir, los versículos 12 al 14, el reconocimiento de la impotencia humana. Así que vamos a leer los versículos 12 al 14 para que tengamos fresco en nuestra memoria el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche. Salmo 19, 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Vemos aquí entonces en este tercer punto el reconocimiento de la impotencia humana. Al observar estos versículos del 12 al 14, podemos ver tres aspectos acerca de la impotencia del hombre debido a su pecado, de la impotencia del hombre para poder entender su propio pecado. Entonces, lo primero que nos muestra el versículo 12 es la impotencia del hombre para darse cuenta de todos sus pecados. El versículo 13 nos muestra en segundo lugar la impotencia del hombre para impedir que el pecado de la soberbia lo gobierne. Y en tercer lugar, en el versículo 14 podemos ver la impotencia del hombre para no ofender a Dios con sus pensamientos y con sus palabras. Entonces veamos en primer lugar el versículo 12, la impotencia del hombre para darse cuenta de sus pecados. Dice así el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El reconocimiento de la grandeza divina en la creación y la afirmación de la importancia del libro de la ley de Dios, que es lo que dice los versículos anteriores a este pasaje, produce en el salmista un sentido de autoexamen y reflexión que lo llevan a reconocer su impotencia, su pequeñez y fragilidad ante la santidad, el poder y la grandeza de Dios. Vemos a David a través de una pregunta retórica reconociendo su incapacidad de percibir, discernir o reconocer sus propios pecados. David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y la respuesta lógica es, nadie puede entender sus propios errores o pecados. Ninguna persona, debido a su estado caído y pecaminoso, aún en los verdaderos creyentes como David, tiene la capacidad de percibir o ser consciente o reconocer todos los pecados que comete a diario. La tendencia nuestra es a justificar el pecado y a no reconocerlo, porque nuestro corazón, a pesar de ser creyentes, aún sigue siendo en muchos aspectos de nuestra vida inclinado a lo malo. Además de esto, tenemos que entender que el pecado es sutil y muy engañoso, a tal punto que uno muchas veces está pecando y cree que lo que está haciendo está bien. Por esta razón David pide a Dios en oración que lo libre o que lo haga consciente de aquellos pecados
que debido a su incapacidad humana no los puede ver ni ser consciente de ellos. Por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta retórica que tiene una respuesta lógica. Nadie puede entender sus propios errores. No estamos dispuestos a reconocer nuestro propio pecado. Por eso David pide a Dios en oración que le libre y lo haga consciente de aquellos pecados que debido a su incapacidad humana no los puede ver ni ser consciente de ellos. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13, vaya conmigo allá, sin perder el Salmo 19, lea los versículos 12 al 13 de Hebreos 3. Hebreos 3, 12 al 13 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El autor de la carta a los Hebreos tiene conciencia de lo engañoso y pecaminoso que es el pecado. Y dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sutilmente nos podemos apartar del Dios vivo, aunque con nuestra boca confesemos que creemos y confiamos en Él. El pecado sutilmente nos lleva a apartarnos de Dios, a tener un corazón malo, como pasó con el pueblo de Israel en el desierto, que se apartó de Dios a pesar de las muchas maravillas que Dios había hecho. Y por eso en el verso 13, el autor de la carta a los Hebreos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces el pecado tiene la capacidad de endurecer nuestro corazón. El pecado tiene la capacidad de engañarnos y llevarnos por un camino torcido. Es por eso que David dice que ¿quién podrá entender sus propios pecados? Y le pide al Señor que le libre de aquellos pecados de los cuales él no es consciente, que le son ocultos, porque el pecado nos hace enceguecer y muchas veces nosotros seguimos haciendo cosas sin ser conscientes plenamente de que eso es pecado y creemos que lo que estamos haciendo es correcto. El versículo 12 ilustra la idea entonces de que el ser humano no es capaz, volviendo al Salmo 19, por supuesto, en el verso 12 entonces se ilustra la idea de que el ser humano no es capaz de ver todos sus errores y pecados, y muchos de ellos quedan ocultos para él. Y muchos de ellos no somos conscientes de que los estamos cometiendo. Esto nos enseña que necesitamos la ayuda divina para reconocer y apartarnos de nuestros pecados, porque solos no podemos. Ahí se puede ver entonces la incapacidad del hombre para poder ser consciente de todos sus pecados. Es por eso que si Dios no nos da su mano, si Dios no aclara nuestros pensamientos y nos hace ver nuestros propios errores, nosotros seguimos caminando en iniquidad. Este verso es un recordatorio importante de que todos somos seres humanos y que como tal somos propensos a cometer errores y pecados. Pero también nos recuerda que Dios está allí para ayudarnos a superar nuestras faltas, si tenemos la humildad suficiente para reconocerlas. Este verso también de manera implícita nos habla de la importancia del arrepentimiento, ya que solo podemos librarnos de nuestros errores ocultos si estamos dispuestos a reconocerlos y a arrepentirnos sinceramente de ellos. Así que necesitamos arrepentirnos, reconocer nuestras faltas, ponerlas ante el Señor y apartarnos de ellas pidiéndole perdón. ¿Cómo aplicamos entonces este versículo 12 a nuestra vida? En primer lugar, debemos comenzar por un autoexamen.
Debemos comenzar a autoexaminarnos cada día, porque en nosotros hay mucho pecado del cual no somos verdaderamente conscientes y no lo hemos reconocido ni confesado. Y muchas de las razones de no entender ni comprender el pecado es porque no nos autoexaminamos. El autoexamen es muy importante para cada uno de nosotros los creyentes. Tenemos que autoexaminarnos cada día y pedirle al Señor que nos haga conscientes de aquellos pecados que estemos cometiendo y de los cuales no somos realmente conscientes. En segundo lugar, debemos ser humildes y aceptar que somos imperfectos y que muy probable hay cosas que estamos haciendo que son pecado y que debemos dejarlas de hacer, aunque a nosotros nos parezca que estas cosas que estamos haciendo están bien. Y para esto se requiere de humildad, y esa humildad solo la podemos aprender mirando e imitando a Cristo, el cual dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en tercer lugar, para aplicar este pasaje en nuestra vida, debemos entender la importancia de reflexionar sobre nuestras acciones y motivaciones al hacer las cosas y a orar por discernimiento para poder identificar nuestros errores y pecados y apartarnos de ellos cada día. Así que, hermanos, si no tenemos esa disposición de reflexionar acerca de nuestras acciones y motivaciones, porque ¿qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Debemos orar al Señor por discernimiento para poder identificar nuestros errores y pecados y apartarnos de ellos. En fin, amados hermanos, debemos buscar la ayuda de Dios y en nuestra búsqueda de perfección, rogarle a Él que nos ayude porque solo no podemos hacerlo. Y tener el coraje y la determinación de arrepentirnos y trabajar para corregir nuestro comportamiento con la ayuda del Espíritu Santo. Tal vez usted esté perdiendo mucho tiempo en la televisión, en las redes sociales, y usted cree que eso no es pecado. Pero si usted lo analiza a la luz de la palabra de Dios, se dará cuenta que eso es pecado. La Biblia dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y así pueden haber muchas más cosas que estemos haciendo. Tal vez usted esté siendo orgulloso y no perciba que es orgulloso, esté siendo altanero y altivo y no perciba que es orgulloso y altanero y altivo. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer ver nuestro pecado. ¿Quién podrá entender sus propios pecados? Líbranos, Señor, de aquellos pecados que nos son ocultos. Entonces, cuán importante es que nosotros reconozcamos la impotencia de reconocer nuestros propios pecados, nuestros propios errores, y pedirle al Señor que nos ayude a ser liberados de esos pecados que estamos cometiendo y de los cuales muchas veces no somos conscientes. Ahora pasamos al segundo aspecto que nos revela el pasaje acerca de la impotencia del hombre. Versículo 13 del Salmo 19. La impotencia del hombre para impedir que el pecado de la soberbia lo gobierne. Vean lo que dice el versículo 13. Dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. David reconoce en este versículo que hay un pecado que es muy difícil de dejar y que fácilmente se enseñorea de nosotros los hombres, y ese es el pecado de la soberbia o el orgullo. Este pecado llegó a Luzbel a rebelarse contra Dios y a ser expulsado del cielo. El pecado de la soberbia llevó a Caín a matar a su hermano Abel. La soberbia llevó al rey Nabucodonosor a enaltecerse y a no darle el reconocimiento de la soberanía
de Dios sobre todos los reyes y el universo. Y en consecuencia, como castigo, enloqueció y quedó como una bestia del campo comiendo hierba. Así que el pecado de la soberbia es grave, hermanos. David sabe que como él es rey de Israel y con el poder que tenía, podía fácilmente caer en el pecado de la soberbia, como pasó con el orgulloso rey Nabucodonosor. Por esta razón pide al Señor que lo preserve o que lo guarde de caer en ese peligroso pecado y quedar gobernado y atado por él. Así que David es consciente de que siendo rey puede llegar a ensoberbecerse y a no darle la gloria al Señor y apartarse de sus caminos. Y por eso le pide al Señor que lo preserve de las soberbias. Entonces, nosotros como cristianos también tenemos que ser humildes, al igual que David, y reconocer que solo Dios puede librarnos de este terrible pecado que muy fácilmente puede llegar a enseñorearse de nosotros. La soberbia es un pecado que afecta a la humanidad desde tiempos antiguos. El deseo de ser reconocido, el deseo de ser el mejor y de ser el centro de atención ha llevado a muchas personas, aún a muchos cristianos, a actuar de maneras que van en contra de la ética y la moralidad cristiana. En este sentido, el autor del Salmo 19 reconoce la importancia de mantenerse humilde, tanto con respecto a otros seres humanos como en su relación con Dios. No enorgullecernos de ser muy espirituales. El verso 19 también nos muestra que el rey David sabe que al mantenerse libre de las soberbias, será una persona íntegra y estará libre de gran rebelión contra Dios. Porque la rebelión significa rebelarse contra Dios. Y lo que nos lleva a rebelarnos contra Dios, uno de esos pecados, es la soberbia, el orgullo. La integridad es una cualidad que se relaciona con la transparencia y honestidad en nuestras acciones y pensamientos, tanto en público como en privado. En un mundo donde la corrupción y la deshonestidad son comunes, la integridad se convierte en un rasgo fundamental en nuestra vida cotidiana para revelar la fe que profesamos. Por eso David dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí las soberbias, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Solo si Dios nos preserva del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia, estaremos libres de gran rebelión y seremos íntegros ante Dios, solo con su ayuda. Finalmente, el autor del Salmo 19 en el verso 13 menciona la necesidad de estar libre de gran rebelión. La rebelión es un pecado que nos lleva a actuar en contra de los mandatos divinos y a poner nuestro propio interés por encima de todo lo demás. Esta actitud puede llevarnos a situaciones muy peligrosas que nos pueden llevar a la ruina y a la destrucción, queridos hermanos. Por lo tanto, debemos pedir al Señor con humildad que por favor nos permita ser humildes y no permitir que el orgullo nos domine y se enseñoree de nosotros. Clamemos a Dios cada día por humildad y por sencillez de corazón. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. El orgulloso no quiere servir, el orgulloso quiere que le sirvan. Amado hermano y amigo que me escucha, clamemos a Dios para que las soberbias no se enseñoreen de nosotros, para así ser íntegros y estar limpios o libres de gran rebelión contra Dios, de orgullo. ¿Cómo podemos aplicar
este versículo a nuestra vida cotidiana, queridos hermanos? En primer lugar, debemos mantener una actitud humilde y reconocer que todas nuestras habilidades y talentos son un regalo de Dios. Nunca crea usted que es por su fuerza y por su habilidad que logra hacer las cosas. Debe mantener una actitud humilde y reconocer que todo lo que usted tiene es porque Dios se lo da y se lo permite. Fue por eso que Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 4 las siguientes palabras. Primera de Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo está consciente de que él lo que tiene lo recibió de Dios y el que lo hizo distinguir ante los demás fue Dios. Así que él dice, ¿por qué te glorías, hombre? Si has recibido todo de Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido, como si fuera algo tuyo? Y realmente nosotros lo que tenemos y lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. En segundo lugar, debemos esforzarnos por vivir una vida íntegra, evitando la corrupción y la deshonestidad en todas nuestras acciones, en obediencia a los mandatos de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 133, dijo las siguientes palabras. Dijo así, Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Muy parecido a lo que dice David aquí en el Salmo 19. El salmista le pide a Dios que ordene sus pasos con su palabra. Lo único que puede ordenar nuestros pasos, nuestro caminar en este mundo, dirigir nuestra vida rectamente, es la palabra de Dios. Y luego dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si nosotros vemos atentamente la ley de Dios, si caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, las iniquidades, los pecados no se van a enseñorear de nosotros. Y esa también debe ser nuestra oración constante al Señor, porque el pecado siempre está allí a la puerta. El diablo siempre está como león rugiente alrededor nuestro buscando a quién devorar, poniéndonos zancadillas para hacernos caer. En el Salmo 11, versículo 7, el salmista escribió lo siguiente, Salmo 11, 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Así es, amados hermanos. Jehová es justo y ama la justicia. Si yo soy hijo de Dios, soy una persona justa. En consecuencia, debo y deseo amar la justicia. Por eso, una persona justa o recta, que ha sido redimida por la sangre de Cristo, siempre deseará y amará la justicia. Y entonces el hombre recto mirará el rostro del Señor un día, porque su meta es estar por la eternidad con el Señor, puesto los ojos en Jesús, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así, querido hermano y amigo, no quites la mirada del Señor. Dios es justo y ama la justicia. Y solo en Cristo y con el poder de su palabra y la ayuda del Espíritu Santo podemos santificar nuestras vidas y pedir como David que preserve a su siervo de las soberbias para que no se enseñoreen de nosotros y entonces seremos íntegros y estaremos limpios de gran rebelión. Ahora pasamos al tercer aspecto de la impotencia humana para concebir el pecado o percibir su pecado, revelado en el versículo 14. ¿Qué dice el versículo? ¿Cuál es eso? La impotencia del hombre para no ofender a Dios con sus pensamientos y palabras. Noten lo que dice el verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová,
roca mía y redentor mío. Vemos en tercer lugar aquí el reconocimiento del rey David y la impotencia del hombre para no ofender a Dios con sus pensamientos y palabras. David reconoce en tercer lugar y último lugar su incapacidad o impotencia para controlar sus palabras por sí mismo y tener una meditación santa y agradable delante de Dios, la roca de su salvación. Sean gratos los dichos de mi boca, dice él, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista, con humildad, ora al Señor para que le ayude a que sus dichos o sus palabras y pensamientos sean aceptables delante de Dios. Reconoce que Dios no lo si Dios no lo ayuda, sus pensamientos y sus palabras no serán aceptables a Él. Una de las cosas más difíciles, amados hermanos, de controlar y con la que más pecamos contra Dios y contra nuestro prójimo es la lengua. Es decir, con nuestras palabras. Por esta razón, el apóstol Santiago dijo en su carta que es una incoherencia totalmente inaceptable que con la misma lengua que bendecimos al Dios del cielo, con ella misma maldigamos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dice así Santiago 3, 9 al 12. Santiago 3, 9 al 12 dice, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Amados hermanos, para Santiago es inconcebible, es incoherente que nosotros como cristianos usemos la lengua para bien y para mal. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Es una incoherencia, hermanos. Por eso es que David dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh roca mía y redentor mío. Esto no debe ser así. Y luego en el verso 11 Santiago dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Amados hermanos, si una fuente de agua es de agua dulce, por allí solo sale agua dulce. Y si una fuente es de agua amarga o salada, por allí solamente sale agua salada o amarga. Nunca saldrá por una misma fuente agua dulce y salada a la vez. Santiago hace esta aseveración para decirnos que nosotros no debemos ser así, que con la lengua que bendecimos a Dios no podemos maldecir a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Con la lengua que hablamos la verdad tampoco podemos hablar la mentira que muchas veces sale de nuestros labios. Así que debemos pedir perdón a Dios por nuestras palabras incoherentes, por el uso inadecuado de la lengua que Dios nos ha dado para bendecir al Señor. Por eso dice en el verso 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Queridos hermanos, una planta de uva no puede producir manzanas, una planta de peras no puede producir limones, produce el fruto de la naturaleza que tiene. Y si nosotros hemos sido cambiados a la naturaleza de Cristo, nuestras palabras, nuestra lengua deben ser utilizadas únicamente para la gloria de Dios, para la bendición de nuestros hermanos y semejantes.
Queridos hermanos, recordemos también que nuestras palabras y pensamientos son una expresión de lo que hay en nuestro corazón. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que debemos esforzarnos por llenar nuestros corazones y pensamientos con los principios y mandamientos de la palabra de Dios, para que la meditación de nuestro corazón y nuestras palabras sean agradables a Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 119:11. Él dijo en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nuestra mente y nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios en espíritu y en verdad, seremos refrenados en nuestras palabras y en nuestras acciones para no pecar contra Dios ni contra nuestro prójimo. Debemos evitar entonces el lenguaje vano, el lenguaje vulgar y profano, y hablar sin hipocresía, con amor, con respeto y transparencia a los demás, siempre procurando edificar, alentar y animar a los demás. No ser petulantes ni groseros con los demás, como pasa muchas veces con muchos cristianos y cristianas que no saben controlar la lengua y ofenden gravemente a sus hermanos. Arrepiéntanse de esos pecados, de la soberbia, de la altivez de lengua y de espíritu, que muchas veces está allí en sus corazones y que, aunque son conscientes, no hacen el esfuerzo ni le piden al Señor que les erradique ese pecado que está en sus mentes y en sus corazones. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, primera de Pedro 4:11, busquen su Biblia, por favor. Dice, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre o sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Claramente el apóstol Pedro nos recuerda aquí que si alguno habla, es decir, si alguno utiliza su lengua, sus palabras, hable conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Porque solo cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, seremos de bendición y edificación a otro. Y si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Y todo eso para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Dios nos dio la lengua para glorificarlo a Él y para bendecir a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. En Efesios capítulo 4, versículo 29, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras también que son una exhortación para nosotros al manejo de la lengua. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo nos exhorta aquí a los creyentes a que ninguna palabra corrompida, profana, salga de nuestra boca. Por el contrario dice, sino que de nuestra boca salgan palabras buenas para la necesaria edificación de nuestros hermanos, a fin de dar gracia a los oyentes, para que crean y confíen en el Señor. En Colosenses, capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo también dijo las siguientes palabras. Colosenses 4, 6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Nosotros recibimos gracia del Señor. Las palabras del Señor son palabras llenas de gracia. Así también nuestras palabras deben ser siempre llenas de gracia, sazonadas con sal, es decir, agradables,
para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Lamentablemente hay personas que no saben responder a los demás, a sus hermanos, a sus queridos familiares. Siempre contestas con dos piedras en la mano, siempre contesta con arrogancia. Hermanos, arrepiéntanse y pídanle al Señor que sean gratos los dichos de su boca y la meditación de su corazón delante de Dios. Eso es lo que agrada al Señor. Entonces, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida, queridos hermanos? No debemos, en primer lugar, usar nuestra lengua para juzgar ni criticar a nadie. En lugar de eso, en lugar de juzgar y criticar, primero debemos enfocarnos en nuestras propias imperfecciones, es decir, en nuestros propios pecados, y mejorar cada día nuestra vida cristiana. Es a eso que nos llama el Señor. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Debemos ser conscientes de que cada palabra y pensamiento tiene un impacto en nosotros y en los demás. Por eso debemos ser prudentes en nuestras palabras, ponerle freno a nuestra lengua y pensar antes de hablar, y no hablar para después pensar y lamentarnos de lo que dijimos. Antes de hablar, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir en el impacto positivo o negativo que nuestras palabras pueden tener en los demás. Pidámosle de corazón al Espíritu Santo que podamos discernir ese impacto positivo o negativo que las palabras que vayamos a decir pueden imprimir en los demás. Debemos esforzarnos por ser más conscientes de las palabras que digamos para no ofender a Dios ni a nuestro prójimo. Pensar en buscar siempre la aprobación de Dios con nuestras palabras, porque Él es nuestra roca y Él es nuestro Redentor. Además, amados hermanos, debemos recordar que nuestras palabras y pensamientos no solo nos afectan a nosotros mismos, sino también a los que nos rodean. Cada vez que usted dice una palabra ofensiva, tirana, orgullosa, usted se afecta a sí mismo y afecta a los demás. Eso no edifica y eso no trae ningún beneficio. Así que con la ayuda de Dios siempre podemos ser un modelo de buena conducta a los demás, tanto con nuestras palabras como con nuestros hechos. Que los dichos de nuestra boca sean gratos y la meditación de nuestro corazón a la roca de nuestra salvación, que es Cristo el Señor. El Señor Jesucristo siempre habló palabras de gracia. Tú y yo también siempre debemos hablar palabras que edifiquen. Agradezcamos a los demás lo que hacen por nosotros. Démosle gracias a las personas por su trabajo, por el esfuerzo que hacen en ayudar. Demos gracias a Dios por darnos la vida cada día. Agradezcamos a Dios por nuestros hijos y hablemos de nuestros hijos bien. Démosle buen ejemplo con nuestras palabras y no seamos incoherentes en lo que decimos, porque nuestros hijos no son bobos. Ellos ven cuando lo que decimos con nuestras palabras no lo cumplimos. La incoherencia de nuestras palabras. Así que estamos llamados, amados hermanos, a ser sal y luz en este mundo. Y este Salmo 19, en estos últimos versículos del 12 al 14, son un maravilloso llamado de Dios al autoexamen. Un maravilloso llamado de Dios a examinar nuestras palabras y a depender de Dios en todo, porque somos impotentes de entender nuestros propios pecados. Solo Dios nos puede librar de aquellos pecados ocultos de los cuales no somos conscientes y que muchas veces los estamos practicando. Solo Dios puede preservar nuestras vidas de la soberbia, del orgullo, de la altivez y no permitir que nos engrandezcamos y nos llenemos de
ese orgullo y arrogancia que Dios aborrece. Dios mira de lejos al orgulloso, mas al humilde mira de cerca. Él es su contentamiento. Si le pedimos a Dios reconociendo nuestra incapacidad para librarnos de la soberbia, el Señor nos asistirá con el poder de su Santo Espíritu, y la soberbia, el orgullo que está latente y que está a las puertas, no se enseñoreará de nosotros, queridos hermanos. Dios ama la humildad. Dios ama al humilde, pero al orgulloso y al altivo lo humilla, dice su palabra. Así que clamemos a Dios para que el pecado del orgullo, la arrogancia y la altivez no se enseñoree de nosotros, queridos hermanos. Y pidámosle al Señor que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón cada día sea grata delante de Dios, de Jehová, la roca nuestra y el Redentor nuestro. Pidámosle al Señor que nos dé gracia al hablar, que cuando hablemos con nuestros familiares, con nuestros amigos y conocidos, nuestras palabras sean gratas, nuestras palabras sean palabras que edifiquen, que consuelen, que animen, que exhorten a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amados hermanos, que el Dios del cielo les haya hablado esta noche a través de su santa y gloriosa palabra. Les invito a todos los que están conectados, los que están reverentemente y dispuestos y atentos en esta hora de la noche, a inclinar su rostro y a terminar con una palabra de oración. Oremos. Amadísimo Señor y Padre nuestro, hoy tú nos has hablado directamente a nuestra conciencia. Tú nos haces autoexaminarnos a nosotros mismos, reconociendo nuestra impotencia aún de entender y conocer nuestros propios pecados. Porque el pecado es sutil y es engañoso, y muchas veces hacemos cosas pecaminosas creyendo que lo que estamos haciendo está bien y realmente es abominable a los ojos de Dios. Cristo dijo, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Así que Padre, ayúdanos a discernir nuestros propios pecados, a tener la humildad de reconocerlos y apartarnos de ellos, aunque a nosotros nos parezca que no lo son. En la medida que nos acercamos a tu palabra nos hace ver cada vez más las manchas de nuestro pecado. Como cuando nos acercamos a la luz es más brillante, entonces podemos ver las imperfecciones de nuestra piel. Así también, cada vez que nos acercamos más a ti, podemos ver las imperfecciones de nuestra vida y clamar a ti para que tú nos limpies, reconociendo nuestras faltas. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a reconocer nuestras falencias, mi Señor, ese pecado que está latente. Líbranos del orgullo y la soberbia, Señor, que el orgullo y la soberbia no se enseñoreen de nosotros, para ser limpios e íntegros delante de ti, mi Señor. Padre, ayúdanos a que los dichos de nuestros labios sean gratos y la meditación de nuestro corazón también, Señor. Solo tú puedes, Padre bendito. Ayúdanos a mirar las mujeres con los ojos tuyos, con ojos de santidad y no con ojos de adulterio ni de fornicación, Señor. Ayúdanos a mirar a las niñas y a todos los que nos rodean con ojos de santidad. Padre bendito, entendiendo que tú te agradas del santo, que tú te agradas del justo, del que aborrece el pecado, mi Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Solo tú puedes darnos la gracia de vivir cada día conforme a tu voluntad. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestros orgullos, nuestras arrogancias y nuestra altivez, y concédenos vivir conforme a tu voluntad cada día. Te lo pedimos, Padre bendito, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios haya hablado a sus corazones. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles, si el Señor nos da la vida. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.